Hola familia, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Una vez más, mi amigo Ernie Aguirre. ¿Cómo estás, Ernie? Muy bien, muy a gusto y ya con cafecito, entonces Sobrevivimos. sobrevivimos. Sí, ¿verdad? Sí, ya hace falta. Oye, mi Ernie, ¿qué te parece? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Va a ser polémico. Vamos a tener que hacer uso del amor para no acabar entre nosotros. Ajá. Que es el tema de las obras. Muy bien, ¿Cómo ves? me parece perfecto. ¿Pues te late? Me late, vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, amigo Ernie, Ajá. pongámonos cómodos. Sí, hombre. Las obras. ¿Qué onda con las obras? Qué buen punto. A ver, perdón, nada más para vincularlo con el pasado, ¿no? Porque Sí, dice claro. que la fe sin obras Sí, es muerte. es muerta. Pero también dice Hebreos dice que, o sea, dice, como uno de los cimientos de la doctrina de Cristo, por una parte está la fe en Dios y por otra parte está como si fuera el otro extremo de ese mismo espectro, dice, y el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, a ver, ahora sí, arráncate. Sí, bueno, el tema de las obras ha sido conflictivo durante todos estos ya más de 500 años después de la Reforma, porque fue gran parte la división, ¿no? de decir si la salvación era solo por la fe o también influían las obras. Están estas dos posturas. En mi postura como pastor protestante es la fe sola es suficiente para la salvación. Sin embargo, eso no significa que las obras sean algo que no tenga validez o que sea un cero a la izquierda. Por el contrario, quien tiene fe, quien ha recibido la fe, que en mi opinión personal, después de una lectura y un estudio de la Biblia, sería que la fe es un regalo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, según Hebreos. Creo completamente que alguien que no se expresa en obras no ha tenido una fe verdadera. Entonces, quizá es un tema, lo platicamos en estos días, ¿no? Los problemas de semántica con los conceptos, donde cuando decimos que la fe sola es como que, tú crees que al cabo no haces nada, que al cabo Dios ya, tú con que crees ya, no, porque si crees como acto seguido tiene que haber un reflejo. El tema es, con este concepto de las obras muertas, es que siento yo que el concepto que hemos tenido hasta hoy, como lo leemos, es el arrepentimiento de obras muertas es arrepentirse de los pecados, ¿no? Sin embargo, la expresión denota más el arrepentirse de creer que mediante las obras podemos acceder a la salvación o los esfuerzos humanos para acercarse a Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, en griego la frase es metanoia, arrepentimiento, ergon, necrón, es ergon, obras, necrón, muertas. Entonces es un trabajo, un esfuerzo sin fruto. Sin fruto. Esa parte de necrón, de muerte, es como que no produce nada. Entonces es en vano esa obra, por lo tanto hay que arrepentirse de ella. Y el arrepentimiento, esa palabra significa cambiar de dirección, ¿no? Como cambiar de mentalidad, cambiar de forma de pensar. Entonces yo tengo que dejar de pensar que mis obras son suficientes para la salvación. Ese es el concepto. Bueno, desde mi lado del púlpito, como miembro de una iglesia, algo que es muy importante, hermanos, te es inculcado desde el inicio de esa forma, ¿no? Es el famoso testimonio. Entonces, algo que como oveja dentro de una iglesia constantemente cuidas y te
te mantienes de alguna forma con alerta, ¿no? Es como a la opinión pública, porque eso está relacionado con el testimonio. Y el testimonio no solamente se trata, bueno, hay dos como facetas del testimonio. Por una parte, que no estés haciendo algo que a otra persona le pueda parecer incorrecto, y eso creo que de alguna manera se sustenta, no lo justifico, ¿no? Pero se sustenta en lo que dice el apóstol Pablo, que si alguno es débil en la fe, pues que no tengas, o sea, por amor, no, pues no incurras ahí en algo, ¿no? Y bueno, hay otros que son más extremistas y dicen que si alguno hace caer a otro, es mejor que se ate una piedra de río y que se eche a... O sea, las palabras de Jesús, que sinceramente leyéndolo, o sea, sé que no se refiere a eso en el contexto en el que lo dice, ¿no? Habla más un tema totalmente relacionado a el tema de la desviación o el tema de la confusión en términos doctrinales intencionalmente, ¿no? Sí. Pero decía, o sea, a veces como iglesia, como miembro de una iglesia, tú tienes como esta idea, ¿no? Digo, de que totalmente va a depender de qué tan bien o mal hagas las cosas. Pues ahora sí que el día que llegues al cielo, literalmente, yo tenía en mi mente esto cuando estaba chico, iba creciendo. Yo decía, el día que llegues al cielo va a haber 2 filas, ¿no? De hecho, hasta bromeaba con unos amigos que tenía cuando estaba en la escuela dominical. Éramos ahí un grupito, ¿no? Y siempre estaban los blasfemoides, ¿no? Por aquel lado. Sí. Y decían, no, gente, llegamos al cielo y que nos digan, oye, pues a ver, es la suma de tus obras, ¿no? Y ¿qué te tocó? Vamos a estar ahí todos formados. ¿Qué te tocó, no? Pues bola roja, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Seno de Abraham. ¿Y a ti qué te tocó, no? Bola negra, ching, lago de fuego. O sea, jugando un poco, ¿no? Hasta cierto punto, es un niño, ¿no? Dependiendo de qué tan bien lo hicieras a lo largo de la vida, era si al final del ejercicio teníamos un resultado positivo o negativo. Y eso hace que crezcas y vivas toda una vida literalmente con todos los días un miedo brutal sobre, o sea, cómo iré en términos de mi saldo celestial, ¿no? Sí. Más obras buenas o más obras malas. O sea, es algo que de alguna manera te digo, tú lo dijiste desde tu lado del púlpito, ¿no? Sabemos que no solamente que las obras no, pero la fe, o sea, lo sabemos, pero otra vez, de este lado del púlpito, de repente la gente lo que tiene en la mente es eso, esa idea de que... Y eso, ya para terminar mi comentario, es como algo muy egipcio. Ya ves, con este concepto egipcio de que al final de la vida se sacaba el corazón de la persona y se pesaba, y si ese corazón pesaba más que una pluma, pues entonces quizás estaba muy cargado y entonces iba al lugar de los muertos y todo ese rollo. ¿Qué piensas? Sí, digo, efectivamente, también hay que tomar en cuenta que mucho de la escritura bíblica también se plasma desde diferentes perspectivas culturales que le rodeaban al pueblo judío, ¿no? Sí, coincido, puede ser un concepto muy así. Y el tema es que a veces la manera en que comunicamos, tú lo has dicho, me parece una manera muy, muy apropiada. Una cosa es que se comunique bien, pero otra cosa es que aunque se comunique bien, cómo se entiende, ¿no? Con base a lo que se modela, ¿no? Exactamente. Y fíjate que esa parte que tú me dices de cuando eras niño, yo creo que todos los que fuimos niños en la iglesia cristiana teníamos ese concepto, ¿no? También lees versículos como nunca los conocí, hacedores de maldad, ¿no? Que ese es como el versículo de terror, ¿no? Sí, dices, órale, ¿y cómo sé si sí me voy a conocer o no me voy a conocer? Y decías, no, pues yo me gustan los milagros, pero ¿qué tal que si hago milagros o Dios me usa para hacer milagros, pero no me conoce? O sea, y obviamente con una lectura no muy, o por lo menos una enseñanza, ¿no? Para los niños no muy concreta. El tema es que las obras, este concepto de obras que se enseña, tiene que ser muy cuidado, muy, muy cuidado, porque el tema es que yo una vez platicando con una persona que estaba en contra del calvinismo, decía, es que yo no puedo percibir que alguien crea que si eres salvo, ya eres salvo para siempre, porque pues alguien puede decir, no, yo sigo pecando, que al cabo Dios ya me perdonó. Entonces yo le dije, lo que pasa es que tú no has entendido cuál es el punto del calvinismo, porque en el punto del calvinismo es que si tú eres salvo una vez, ya, o sea, no hay nada que te pueda dar la salvación, pero hay evidencias de la salvación. Y esas evidencias de la salvación son las obras. Entonces, la fe produce obras. Hay otras posturas que es al revés. Las obras producen fe.
o las obras producen salvación. En este sentido, creo que yo estaría muy de acuerdo con la postura calvinista de que al creer en Jesús, nuestras obras son transformadas. Eso no significa perfeccionismo o que el mensaje cristiano es un mensaje moralizante, porque ese es el otro error. Entonces, yo no puedo esperar de alguien que ha llegado a Jesús por primera vez que el día de mañana demuestre obras que tardan años en gestarse para que puedan darse a luz. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús mismo nos da, y la Biblia misma nos da el ejemplo de la vida del creyente en la fe como la vida natural. Cuando se es niño, cuando se es joven y cuando se es adulto. Y si quieres saber más de esto, pues que nos escuchen los programas pasados. Sí, bueno, dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en Exacto, aumento. que va en aumento. Hasta que es perfecta. Pero mira, creo que el tema de las obras va más allá. ¿Sabes? Sí que es un concepto que está relacionado a la salvación y que está relacionado a muchas cosas. Lo siguiente es mi posición. O sea, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Y entonces eso marca un estándar en el sentido de decir lo que ya hablamos sobre el concepto de la fe, ¿no? Pero que no se queda ahí, o sea, no se queda en el hecho de que la fe sea un producto, una persona con fe es un producto terminado, sino que Santiago lo dice, ¿no? O sea, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí. O sea, son son estas ideas a veces infantiles, ¿no? De los creyentes que tomamos posiciones como de que, bueno, pues es que sí es así. Y a veces lo tomamos más como para ofender o para atacar la posición doctrinal que realmente es algo que realmente pueda pasar, ¿no? Una persona que, o sea, yo no sé de una persona seria que diga, no, a mí yo creo y ya todo lo que haga no importa. O sea, no creo eso. Pero las obras, ¿no? Como tal, de una persona, creo que cuando hablas de estas obras que hacen evidente la fe o lo que uno cree, fíjate, Jordan Peterson lo dice de esta manera. Dice, lo que uno cree no se expresa en lo que uno dice, sino en lo que uno hace. O sea, tú puedes decir, yo creo que el café es muy bueno, nunca lo tomas. Entonces a lo mejor puedes no creer que sea muy bueno, o sea, a lo mejor es bueno de sabor, pero no bueno en tu salud, no sé. El punto es que esa es una posición, ¿no? O sea, no hay manera de tener una creencia sin que esa creencia se vea expresada en mi cotidianidad, ¿no? Entonces, yo puedo creer en Dios, pero ese Dios jamás se va a ver expresado en mi día a día, entonces tengo que cuestionar en qué Dios estoy creyendo, número uno. Número dos, las obras como tal, ¿no? La Biblia habla de este concepto de arrepentimiento de obras muertas. Es decir, que es el hacer cosas para ganarme la aprobación o la salvación famosa. O el favor de Dios. O el favor de Dios. Y por otra parte, dice también que hay obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Cosas. Y en esas dos, lo revisamos antes de entrar a cámara, en esas dos porciones, la palabra griega es la misma. La palabra griega es ergos, ¿no? Ajá, ergón. Ergón, ¿no? Que significa chamba. Sí. Trabajar, labor, sí. esfuerzo. Entonces, por una parte, como me gustó mucho cómo lo dice ergón necrón, ¿no? Que es como este esforzarme de manera infructuosa, porque no es así, no es por ahí. Pero por otra parte, el apóstol Pablo lo dice en Efesios, ¿no? Hay un esfuerzo que ya nos corresponde llevar a cabo. O sea, en eso tenemos que esforzarnos. Sí. Es decir, que no es que seamos salvos por medio de ese esfuerzo, sino que para ese esfuerzo es que fuimos salvos. Exactamente. ¿Qué piensas? Sí, yo lo diría de esta manera. No soy salvo por obras, pero las obras demuestran si soy salvo. O sea, ¿tú de verdad crees? Perdón, aquí vamos a empezar a echarnos un pleito, carnal. Ajá. ¿Pero tú de verdad crees que las obras es la evidencia de que una persona es salva? Sí, pero te voy a decir cuál es mi como apartado, las letras chiquitas. Okay. Que yo no puedo ser juez de las obras de alguien más. Ah, no, bueno, claro. O sea, al final, por ejemplo, yo puedo decir, claro, alguien podría ser más evidente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Alguien sufre de una adicción. Cuenta el testimonio, como dices tú, ¿no? El famosísimo testimonio de que ya no vuelve a tomar, es totalmente abstemio, sufría de alcoholismo, totalmente abstemio, no prueba ni una gota de alcohol. Es algo que se ve.
pero quizá alguien estaba batallando internamente con depresión, falta de perdón, y esa persona, solamente esa persona y quizá 2 o 3 personas que le rodean lo van a poder ver. Yo no voy a poder ser juez sobre eso. Entonces, sí, una evidencia de que las obras son evidencia que somos salvos, pero creo que nosotros hemos ido más allá, y hablo en un sentido negativo, donde casi exigimos a la gente, y tomamos este pasaje de Santiago, ¿no? Muéstrame tus obras. O sea, las obras no nos las van a mostrar a nosotros. De hecho, tú lo dijiste de una manera muy, muy específica en lo que dice Pablo en Efesios. Son las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, creo que ahí está el equilibrio donde yo no puedo ser juez de los demás. Sí creo que las obras sean una evidencia de la salvación, pero yo no puedo determinar, y ese es el gran riesgo, porque yo puedo decir, bueno, yo veo a fulanito que no es tan cristiano como debería ser, pero tú no sabes la batalla, la lucha que tiene y las obras que su fe está demostrando, pues. Y a lo mejor para mí pueden ser obras infructuosas, pero en realidad él ha puesto su confianza completamente en Jesús y sí ha habido una transformación. Lamentablemente no se ve a veces. Entonces yo creo que ahí es donde a veces yo precisamente evito intencionalmente como poner énfasis en eso, porque entonces estás promoviendo la hipocresía. ¿Cómo? Estás promoviendo que la gente se muestre como no es para agradar a los demás, al pastor, a la comunidad. Sí, sí, bueno. Esa es como que mi letras chiquitas. Entonces, sí creo, pero con sus reservas. Mira, bueno, te voy a decir mi ángulo. Yo quisiera distinguir, y a lo mejor es un tema de semántica, ¿no? Probablemente. Quisiera distinguir entre obras y frutos. ¿Me explico? Sí. Porque por ejemplo, el caso de Juan el Bautista decía, haced obras dignas de arrepentimiento. Cuando les hablaba a todo el mundo del tema del bautizo de arrepentimiento, decía, hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, hagan cosas que hagan evidente que ustedes están arrepentidos. Por ejemplo, una persona que toma café y desde esta definición que tenemos en común de que el arrepentimiento significa cambiar de rumbo, tomo café, me arrepiento de tomar café o veo el café como la expresión de mi error y entonces decido no volver a tomar más café en mi vida. O sea, que hay una obra, o sea, ahí hay una obra que hace evidente mi arrepentimiento. ¿Me explico? Pero yo creo, ¿no? Me vas a crucificar, no crucificar, a apedrear más bien. No, los pastores no apedrean ovejas, los pastores disciplinan ovejas. Disciplinan, sí. Las ovejas son las que apedrean pastores. Ajá. Pero yo pienso que la convicción del error que te hace cambiar de rumbo no necesariamente está relacionada con la expresión o con la conciencia de la salvación por la fe en Cristo Jesús. A lo mejor me estoy metiendo ya en temas en aguas más profundas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, o sea, una cosa es la conciencia de la salvación que he recibido mediante el sacrificio de Jesús, y otra cosa es que esa conciencia me lleve a manifestarla por medio del cambio de conductas, que el apóstol Pablo a esto le llama la renovación del entendimiento. Quizá lo que iría en medio sería lo que en teología se conoce como la doctrina de la regeneración. Es decir, no solamente ser consciente de la salvación, sino la obra espiritual de Cristo que nos transforma para dar el resultado. Entonces no solamente es la conciencia, sino la obra completa que nos lleva a esto. Quizás sería como el punto que nos pudiera ahí vincular en el tema de que el Espíritu Santo, o sea, en nosotros nos va regenerando, ¿va? O sea, lo podemos decirlo de esta manera, cambiamos de naturaleza. Hay un ejemplo que quizás es muy simple y nos puede ayudar como esta parte, ¿no? A unir esta parte que ambos estamos poniendo, y es la historia del cuervo y la paloma, ¿no? El cuervo naturalmente tiene su alimento
igual que la paloma. Si pones carne y semillas, el cuervo va a ir por carne, la paloma va a ir por semillas. ¿Qué pasa? ¿Qué tendríamos que hacer para que el cuervo coma semillas? Hay que palomizarlo, ¿no? Hay que cambiarle la naturaleza. Ese es un buen ejemplo de la obra de regeneración. Y ahí es donde entra el versículo que acabas de decir, ¿no? De Efesios, donde podemos andar en las obras que fueron preparadas porque hemos sufrido un cambio de naturaleza, ¿no? Tú mismo también lo dijiste, ¿no? Con el cambio de la mente, la transformación que hay interna. Entonces, creo completamente que es un término de semántica, porque lo que está diciendo estoy completamente de acuerdo. O quizá estamos llegando como a la misma conclusión de dos diferentes rutas, pero sí creo que hay esta evidencia y lo que está en medio, o sea, no es como una cosa y alejada de la otra, ¿no? Como decir, bueno, pues sí, soy consciente de la salvación y por eso hago buenas cosas. No, es que mira, yo ese proceso. Te voy a decir cuál es mi punto aquí. Ajá. Y eso te digo, es un tema de meramente mi conclusión. Sí. Yo, digamos que desmarco a cualquier persona de mis palabras, ¿no? O sea, asumo responsabilidad total por mis palabras, no se las voy a aplicar a nadie. O sea, yo pienso que la obra de Dios en cada quien, la obra del Espíritu en cada quien, esa preparación del Espíritu para cada persona, esas obras que fueron preparadas para andar en ellas, son hasta cierto punto particulares. No creo que sean particulares, porque el ejemplo que pone el apóstol Pablo sobre la iglesia es que somos un cuerpo, y los cuerpos tienen organismos, tienen sistemas, tienen órganos que forman sistemas, ¿no? Y esos órganos son formados por células. Entonces, imagínate, cada persona es una célula. O sea, yo tal vez soy una célula de hígado y tú eres una célula, no sé, de riñón, ¿no? Pero en conjunto formamos parte del sistema digestivo, ¿no? O tú eres una célula de tráquea, yo soy una célula de pulmón, y en conjunto formamos parte del sistema respiratorio, ¿okay? O sea, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Mira, a veces esa demanda de obras del creyente nace desde la perspectiva doctrinal, la posición doctrinal o la posición teológica de la denominación donde crecemos. O sea, ¿qué es bueno? Tienes que ser así, así y asado. Entonces, una persona, ¿no? Que a lo mejor ese no es el resultado de su proceder, no de su proceso, no es la forma en que su camino va siendo llevado, ¿no? Por el Espíritu Santo. Se siente como que es indigno. Entonces, a lo mejor la denominación, la tradición en la que crece, lo va disciplinando cada vez más, porque agarras una célula de riñón y la quieres convertir en célula de pulmón. Sí. Entonces, aquí hay un tema interesante, porque fíjate, una vez yo fui a un concierto con mi esposa, y le dije, estábamos en un concierto de los hombres, se me fue la onda, de Enanitos Verdes. Yeah. Los hermanos Enanitos Verdes. Sí, ese grupo de alabanza. Sí, un grupo de alabanza de una iglesia que se llama, el líder de alabanza se llamaba Marciano, ya murió y murió el día que murió la reina Isabel, así que nadie se dio cuenta, mano. Entonces, o sea, es un grupo que a mí siempre me gustó, yo crecí con él y entonces yo estaba acá emocionado, y yo me acuerdo que ella en algún punto como que se vio muy emocionada por lo que estaba viendo conmigo, y se para y empieza también a querer ahí bailar y todo este rollo. Y ella después me dijo que Dios le habló y le dijo, tú no. Y yo, y se sentó y siguió ahí, escuchando el concierto, pero sentadita, ¿no? Y a veces pasa que Dios te dice a ti, tú no. Pero cuando estamos en esta mentalidad, así como un tanto que demandamos ver algo en el otro, Dios me dice a mí, o sea, yo llego con el otro y le digo, a mí Dios me dijo que yo no hiciera eso, así que tú tampoco lo hagas. Sí. No sé si me explico. Sí, completamente. Tengo dos historias acerca de eso, así rapidísimas. La primera es de un bajista súper famoso, Abraham Laboriel. Él está platicando de un amigo de él, que era guitarrista, y dice, a mí Dios me prohibió
que tocara música que no fuera para glorificarlo a Él. Dice, porque Él cuando recibió a Cristo tenía como esa capacidad de, cuando escuchaba música, como que se abrían sus ojos espirituales, ¿no? Dice, y hay veces cosas que a mí me causan miedo y Dios me prohibió hacerlo. Y dice algo Abraham Laboriel en esa entrevista, dice, la plática normal sería, tú no lo hagas tampoco porque estás ahí. Dice, sin embargo, yo creo que Dios le dio discernimiento a mi amigo, porque me dijo, Abraham, tú que sí puedes estar ahí, predícales de Cristo. Wow. Y eso sí me dejó asombrado. Y me dejó asombrado porque hay algo que a mí me pasó cuando yo era adolescente. Estamos pasando una temporada muy difícil en casa. Pues no tan adolescente, ya estaba en la prepa. Estamos pasando una temporada difícil en casa. Yo desde chico toco algún instrumento en la iglesia. Y de repente hay un concurso de canciones en la prepa. Gano el tercer lugar. Y se acercan dos de los que ganaron el primer lugar. Trabajan en un grupo versátil. Y me dicen, ¿no quieres venir a trabajar con nosotros? En aquel tiempo, si mal no recuerdo, pero ganaban ellos más o menos entre, creo que eran como 3,500, 4,000 pesos por fin de semana, si tenían el fin de semana lleno. Pero en aquel entonces era como que, y de una temporada de no tener nada, decías, no manches, agarro mi Biblia, leo un pasaje donde literalmente siento que Dios me dice, eso no es para ti. Y tomé la decisión desde ese entonces de no hacerlo. Sin embargo, yo en mi postura hacia los demás es animarlos a que sean luz donde están. Y tenemos en la iglesia gente que yo he regresado a trabajar en la música secular. Wow. Porque les prohibieron, no tenía fuente de ingresos. Digo, ¿qué estás haciendo? Ese es tu don, ese es tu trabajo, ve a hacerlo, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices. Y por eso puedo decir que sí es un tema de semántica, porque estamos llegando, creo, al mismo punto desde dos perspectivas diferentes, pero creo que en este episodio, amigo, se ha notado mucho lo que significa del otro lado del púlpito, lo que se entiende del otro lado del púlpito. Uh-huh. Y yo creo que eso me anima, tus palabras me animan a mí como pastor a ser más específico en comunicar, uh-huh, para no poner en la gente cargas que no necesitan llevar. ¿Cómo? No poner en la gente cargas que no necesitan llevar. Órale, interesante. Porque Jesús dijo de los fariseos, ustedes les ponen a la gente cargas que ni ustedes mismos llevan. Uh-huh. Así es. Entonces, yo creo que, y te lo digo honestamente, y lo digo aquí tanto con el equipo como los que nos van a estar viendo, en realidad lo estoy sintiendo ahorita. Wow. O sea, en realidad creo que Dios me está hablando y si tienes que comunicar bien, porque no tienes que poner cargas en la gente que no necesita. Wow. Pues chido, ¿no? Sí, gracias. Fíjate, empezamos a aterrizar este avión, que estaba interesante. Sí. Creo que este es de los pocos temas que frente a cámaras nos han, digamos, confrontado, ¿no? O sea, sí. Creo que este tipo de temas son los que le dieron origen a este podcast, ¿no? Uh-huh. Este debate o este diálogo, uh-huh, desde los dos ángulos del púlpito, ¿no? Sí. Las obras o el testimonio, ¿no?, siempre van a ser la expresión de nuestra creencia. Uh-huh. Pero coincidimos en lo siguiente, creo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes como iglesia, uh-huh, que de lo que se trata es de chambear. O sea, la iglesia, sí. Yo lo digo de esta forma, amigo, corrígeme si estoy equivocado. Pienso que para Dios es más importante mi propósito, uh-huh, que mi pecado, por eso lo quitó. Uh-huh. Entonces, como iglesia debemos de enfocarnos en el propósito para el cual con el cual Él nos llamó, nos salvó, nos justificó, nos redimió, todo, uh-huh, eso que dice, sí, Efesios. Y enfocarnos más en eso que en querer ganarnos, y más de acuerdo a nuestra idea, ¿no?, su favor. Buenísimo. Una cosa, a eso tengo que añadir un comentario. Uh-huh. El comentario que tengo que añadir es que nosotros tenemos que ser dignos representantes de su nombre. Sí. ¿Me explico? Sí, wow, ahorita que dijiste algo se me vino algo a la mente. Nosotros estamos más preocupados
por nuestra condición que por su propósito. Nuestra condición puede ser transformada, el propósito no. Así es. Entonces hay que preocuparnos por su propósito. De nuestra condición, Él se encarga. Él se encarga. Y bueno, esperamos que esa convicción nos dé un poquito de paz. Yo no estoy haciendo o no estoy diciendo que no sea importante, lo que estoy diciendo es que, fíjate, yo me acuerdo mucho, ya para terminar, hay una escena en una película que se llama El Conde de Montecristo, donde el conde pelea contra otro pirata y el que gane, era una pelea a muerte y el que ganaba se quedaba con, aparte de conservar la vida, se quedaba con la posición dentro del barco, ¿no? El Conde de Montecristo le gana al otro cuate y el otro cuate, o sea, y lo que hace es que le perdona la vida, ¿no? Y entonces el perdedor le dice, oye, me perdonaste la vida, ahora voy a ser tu siervo para siempre, le dice. Y yo casi siempre me siento así con Dios. Wow, buenísimo. ¿Me explico? Buenísimo. Eso es como un sentimiento. O sea, si alguien, yo soy la oveja, soy la oveja. A lo mejor si alguien ve a una persona en la calle, a lo mejor no es lo que quisieran ver, ¿no? En términos de obras, pero el corazón creo que marca el rumbo en términos de sus intereses, ¿no? Sí, claro. Bien. ¿Algo más, amigo? No, quizás solo terminando el tema del concepto, pues dejemos de creer que los esfuerzos nos acercan a Dios. Es todo. Bien dicho. Familia, hasta luego.